Ya ha cortado la tercera sábana. Le corresponde a Adela. Angustias, ¿pongo las iniciales de P? No. Adela, ¿no vienes? Está la alza del campo. Esa tiene aire, encuentra sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviera la lagartija entre los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Todas menos Angustias. Yo me encuentro bien y al que le duela, que reviente. Desde luego hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre ha sido el talle y la delicadeza. Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejad esa conversación. Abre la puerta del patio a ver si nos entra un poco de fresco. Esta noche pasada no me podía quedar dormida del calor. Yo me levanté a refrescar. Había un cielo negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. Era la 1 de la madrugada y salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Estaba Angustias con Pepe en la ventana. Tan tarde. ¿A qué hora se fue? Magdalena, ¿para qué preguntas si lo viste? Utilice la ironía. Se iría eso de la 1:30. Lo sentí toser y oí los pasos de su jaca. Pero si yo lo sentí marchar a eso de las 4. No sería él. Qué cosa más rara. Yo también oí ruidos. Imaginaciones tuyas, nunca pasa de la 1 o 1:30. Oye, Angustias, ¿qué fue lo primero que te dijo cuando se te fue a tu ventana? Nada, ¿qué me va a decir? Cosas de conversación. Verdaderamente es raro que dos personas que no se conocen se vean de pronto en una reja y ya novios. No, porque cuando un hombre se acerca a una reja ya saben por los que van y vienen. Ya vomitan, que saben que se les va a decir que sí. ¿Y habló más? Claro, sí, siempre habló él. ¿Y tú? Yo no hubiera podido. Era la primera vez que estaba sola, de noche, con un hombre. Y un hombre tan guapo. No tiene mal tipo. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Yo no vi. Adela, niña, Ah, Adela, niña, ¿no vienes? voy a buscarla. Esa niña está mala. Claro, ¿no duerme apenas? Pues, ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace. Mejor lo sabrás tú que yo, que duermes pared por medio. La envidia no come, se lo nota en los ojos. Se le está poniendo a mirar de loca. Pues no estaba dormida. Tengo un mal cuerpo. Entonces, ¿es que no has dormido bien esta noche? Sí. Entonces, Déjame ya. Durmiendo velando no tienes por qué meterte dormir. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. sales interés por ti. ¿Interés o inquisición? ¿No estabas cosiendo? Pues seguid. Quisiera ser invisible para pasar con las educaciones y que me preguntéis a dónde voy. Llaman a la puerta, debe de ser el hombre de los encajes. Vamos a ver. ¿Tú no vas? Adela, que es tu hermana y además la que más te quiere. Me siga a todos lados. A veces me asomo en mi cuarto para dar este duermo. No me deja respirar. Y siempre, qué lástima de cara, qué lástima de cuerpo que no va a ser para nadie. Y eso no, mi cuerpo será de quien yo quiero. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¡Calla! Mata esos pensamientos. Baja la voz. ¿Crees que no me he fijado? ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. Ciega de clase está. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. Si Pepe el Romano te gustas, te aguantas. ¡Calla! No callo. No callo. Métete en tus cosas. Sombra tuya he de ser. En vez de limpiar la casa y acostarte para estar a tu muerto, usas como una vieja marrana juntos de hombres y mujeres para confiar en ellos. Velo, para que las gentes no escupan para pasar por esta puerta. ¿Qué cariño te habrás despertado de pronto por tus hermanos? No os tengo ley ninguna, pero quiero vivir en casa decente. No quiero quitarme de vieja. Es inútil tu consejo. Ya está. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me encierro en mi cuarto y que no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes arreglar lo que con tus manos. No me desafíes, Adela, no me desafíes, porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Traigo 3.000 bengalas amarillas. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tanto te gusta ese hombre? Tanto. Mirando sus ojos parece que no su sangre lentamente. Yo no te puedo oír. Pues no me oigas. Te he tenido miedo, pero ya soy más fuerte que tú. Siempre discutiendo. Claro, se empeña en que con el calor que hace voy a traerle no sé qué cosa de la tienda. ¿Me has comprado un bote de esencia? El más caro y los polvos. En la mesa de tu cuarto los he puesto. Gracias, voy a verlos y dejarlos en cajas. ¿Os gustan? Son Sí, preciosos. son preciosos. Y chitón. Lo veremos. ¿Has visto los encajes de Angustias para sus sábanas de novia? Son preciosos. Sí, ya los tengo. ¿Y estos? son para mí, para una camisa interior. Se necesita buen humor. Para verlos yo no necesito lucir más que nadie. Nadie la verá una camisa.
A veces, pero me encanta la ropa interior. Si fuera rica, la tendría de Holanda. Es uno de los pocos gustos que me quedan. Son los hombres que vuelven del trabajo. Hace un minuto dieron las 3. Con este sol. ¿Quién podía salir también a los campos? Cada clase, por desgracia, como diría nuestra madre, tiene que hacerlo suyo. Así es. No hay alegría más grande. No hay alegría más grande como la de los campos en esta época. Ayer de mañana llegaron los segadores. 40 o 50 buenos mozos. ¿De dónde son este año? De muy lejos, de los montes, alegres. Traen unos cantos. No les importa el calor. Sean entre llamaradas. Me gustaría llegar a París y venir. Así se olvida los europeos. ¿Qué tienes tú que olvidar? Cada uno sabe sus cosas. Cada una. ¿Qué te pasa? Me siento mal el calor. ¿No es más que eso? No. ¿A qué hora te dormiste anoche? No sé, yo duermo como un tronco. ¿Por qué? Por nada, pero me pareció oír gente en el corral. Sí, Muy tarde. pues quita una mulilla sin desbravar. Eso es, una mulilla sin desbarrar. Entra, venga. ¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotros lo tiene? Ninguna. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Estaba debajo de mi almohada y no está. Uno de vosotros me lo ha robado. ¿Tiene la desvergüenza de decirnos eso? Estaba en mi cuarto y no está. Y no se habrá escapado al corral. A Pepe le gusta andar con la luna. No me gastes bromas. Cuando venga se lo contaré. Eso no, porque aparecerá. Me gustaría saber cuál de vosotros lo tiene. Alguna, todas menos yo. Desde luego. ¿Qué escándalo es este? Estarán los vecinos como un oído pegado a los tabiques. Me han quitado el retrato de mi nombre. ¿Quién? Estos. ¿Cuál de vosotros lo tiene? Contestadme. Registra por los cuartos y mira por las camas. Estos tienen atares más cortos, pero me vais a oír. ¿Estás segura? Sí, ¿Lo has buscado bien? sí, madre. Ay, qué pedrisco de haber echado como un susto sobre mi corazón. Pero todavía no soy anciana y tengo 4 cadenas para cada una de vosotras. ¿No lo encuentras? Aquí está. ¿Dónde la has encontrado? Estaba Dilo sin temor. entre las sábanas de la cama de Martirio. Es verdad. Es verdad. Manipuladora de tren, mosca muerta, sembradora de vidrios. Déjela, por favor. No me pegue usted mal. Todo lo que yo quiera. Mis lágrimas te quedan en esos ojos. ¿Por qué has cogido el retrato? No voy a llorar para darle el gusto. Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana. ¿Para qué otra cosa le iba a querer? No ha sido broma, que tú no has gustado nunca los nuevos. Ha sido otra cosa que te remontaba el pecho porque eres aquí. Dilo ya claramente. Calla y no me hagas hablar, que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua nunca tiene fin para inventar. Dejadlo ya, estáis locas. Adela, Martirio, callaos. Yo no tengo la culpa de que Pepe Romano se haya fijado en mí, en tu dinero. En tus tierras. Eso es. Silencio, digo. Yo veía la tormenta venir, pero no creía que estallara tan pronto. ¡Fuera de aquí todas! ¿Puedo hablar? Habla, siento que hayas oído esto. Nunca está bien una estrella en el centro de la familia. Lo visto, visto está. Angustias tiene que casarse enseguida. Hay que retirarla de aquí. No a ella, a él. Claro, a él. Piensas bien. No pienso, hay cosas que no se deben ni se pueden pensar. Yo ordeno. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? ¿Qué imagina tu cabeza? Claro, se casará con Angustias. Habla. Ya sé que me tienes la punta del cuchillo preparada. Yo no acuso, Bernarda. Yo solamente te digo, abre los ojos y verás. Y verás que... Siempre ha sido. Siempre has sido lista. Has visto lo malo de las gentes a 100 leguas. Ahora estás ciega. ¿Te refieres a Martirio? Bueno, a Martirio... ¿Por qué habrás comido el retrato? Después de todo, ella dice que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Tú lo crees así? No lo creo, es así. Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. No, Bernarda. Aquí pasa una cosa muy grande. No, Bernarda, aquí pasa una cosa muy grande. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza, digas lo que tú quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? Y lo haría 1000 veces. Mi sangre no se refunda con la de los
te va a ti con esos humos? Los tengo porque puedo tenerlos. A Martirio se le olvidará esto. Y si no se lo olvida, peor para ella. No creo que esta sea la cosa muy grande que aquí pasa seguro. Aquí no pasa nada. Ya estoy alerta contra tus suposiciones. Eso no lo sé yo. Eso no lo sé yo. ¿Cómo dejarías de vernos a mí? ¿Cómo gozarías vernos a mí y a mis hijas caer en el fango? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé mi fin, y el de mis hijas. Mejor será Mejor será, que no me metan nada. mejor será que no me metan nada. Es lo que deberías hacer, obrar y callar a todo. Es la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. Pero no se fue. ¿A ti no te parece que Pepe? ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor con Martirio o sí, con Adela? No, no me parece. Las cosas no son nunca a nuestro gusto. Adela, esa es la verdadera novia del Pepe el Romano. Te deslizas para llenarme de malos sueños, pero no quiero entenderte, porque si yo era celda te tendría que matar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente mis hijas me respetan y jamás torcieron mi voluntad. Eso sí, pero en cuanto las dejes libres se te subirán al tejado. Ya las bajaré tirándoles campos. Desde luego, eres la más valiente. Siempre gasté sabrosa pimienta. Pero lo que son las cosas a su edad. Hay que verle en tus ojos cuando estés con su novio. Y él también parece muy picado. Ayer me contó mi hijo que a las 4:30 de la madrugada estaba con angustias en la ventana. A las 4:30. Mentira. Eso me contaron. Habla. Pepe lleva más de una semana marchándose a la una. Que Dios me mate si viene. Yo también le sentí marcharse a las 4. ¿Pero lo viste con tus ojos? No quise asomarme. ¿No pensara por la ventana del callejón? No abres por la ventana de mi dormitorio. ¿Qué Entonces... es lo que pasa aquí? Madre, no diga usted a que nos quiere perder a todas. Yo sabré enterarme. Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios sobre mí, se encontrará tu pedernal. No se hable más de este asunto. A mí no me gusta A mí no me gusta mentir. Y algo habrá. No habrá nada. Nací para tener los ojos abiertos. Ahora moriré sin cerrarlos. Yo tengo derecho de enterarme. Tú no tienes más derecho que obedecer. Y tú, te metes en los asuntos de tu casa. Aquí el sobre de un paso que yo no sienta. Agradece la posibilidad de que no resalte mi lengua. También hubiera hablado yo. ¿Qué vas a decir? ¿Queremos hacer? Hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido. No seguirás mucho tiempo. Lo tendré todo. Yo romperé tus abrazos. Martirio, déjame. De ninguna manera. Él me quiere para su casa. He visto cómo te abrazaba. Yo no quería. He ido como arrestada por una cuerda. Primero muerta. Entra Magdalena y Angustia. ¡Bernarda! ¿Qué ocurre? La hija de la librada, la soltera, tuvo un hijo, no se sabe con quién. ¿Un hijo? Y por ocultar su vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras. Y unos perros lo sacaron. Ahora la quieren matar. Sí, que vayan todos con varas de olivo y mancos de azadones. Que vayan todos para matarla. No, para matarla no. Sí, para matarla. Y vayamos nosotros también. Que la dejen escapar, no salgáis vosotras. Que pague lo que debe. Sí, iremos antes de que lleguen los guardias.